El 14 de marzo de 2009, a las 5:12 de la mañana, una patrulla de reconocimiento del ejército mexicano llegó al punto de control conocido como La Cortina. Era el retén más importante del Cartel del Golfo en el noreste de Tamaulipas. 24 horas al día, 7 días a la semana, entre 30 y 45 sicarios armados controlaban un tramo de 900 metros de la carretera federal que conectaba Reynosa con la frontera de McAllen, Texas. Desde ese punto se coordinaba el paso de entre 3 y 5 toneladas de cocaína por mes hacia Estados Unidos. La Cortina generaba ingresos estimados en $14 millones mensuales. Era el nodo logístico más rentable del cartel en toda la frontera noreste. Esa mañana la patrulla encontró los radios encendidos, los vehículos estacionados, café todavía tibio en vasos de plástico, cargadores de AK-47 apilados sobre una mesa, y ni un solo ser humano, como si 40 hombres armados se hubieran evaporado en la oscuridad. Lo que el ejército mexicano no sabía, lo que el propio cartel tardó semanas en comprender, era que 6 agentes de la DEA, operando desde una oficina alquilada en McAllen, Texas, llevaban 11 semanas ejecutando la operación de inteligencia más quirúrgica jamás desplegada contra una plaza del narcotráfico mexicano. No dispararon un solo tiro, no cruzaron la frontera, no pidieron autorización a Washington. De hecho, Washington les había dicho explícitamente que no intervinieran. Esta es la historia de cómo la DEA hizo desaparecer un punto de control del cartel sin tocar un arma, y de por qué, cuando terminaron, la agencia intentó borrar toda evidencia de que la operación había existido. Para entender por qué Washington dijo que no enviaran a la DEA, hay que entender qué era Tamaulipas en 2009. La palabra más precisa no es Estado, es territorio ocupado. El Cartel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, controlaban la totalidad de la infraestructura de tránsito en el estado. No parcialmente, totalmente. Los 14 cruces fronterizos entre Tamaulipas y Texas estaban vigilados por halcones del cartel las 24 horas del día. Cada puente, cada carretera federal, cada camino de terracería tenía ojos. Taxistas, vendedores ambulantes, policías municipales, todos reportaban movimientos inusuales a una red de comunicaciones que operaba con más eficiencia que la del propio gobierno mexicano. El nivel de control territorial era tan absoluto que la oficina de la DEA en McAllen, Texas, la más cercana a La Cortina, había reportado en un cable clasificado de enero de 2009 que la capacidad de la agencia para operar en Tamaulipas estaba, y cito la clasificación textual del informe, funcionalmente neutralizada. Funcionalmente neutralizada. La agencia antidroga más poderosa del mundo admitiendo por escrito que no podía operar. Los números respaldan esa evaluación. En los 18 meses anteriores a la operación, la DEA había intentado ejecutar 7 operaciones coordinadas con autoridades mexicanas en Tamaulipas. Las 7 fracasaron, las 7. En 4 de ellas, los objetivos habían sido alertados con más de 12 horas de anticipación. En 2 de ellas, los equipos de arresto mexicanos fueron emboscados en ruta. En la 7ª, un informante de la DEA fue encontrado decapitado en una carretera secundaria 6 horas antes de que la operación comenzara. El mensaje era inequívoco. El cartel no solo sabía que la DEA estaba operando, sabía exactamente cuándo, dónde y con quién. La filtración era total y procedía del único lugar que la DEA no podía controlar: las agencias mexicanas con las que estaba obligada a cooperar. En Washington, el cálculo era simple. Si cada operación coordinada en Tamaulipas terminaba comprometida, la solución lógica era dejar de operar en Tamaulipas. No públicamente, no formalmente, pero en la práctica, la sección de operaciones especiales de la DEA recomendó en febrero de 2009 que todas las operaciones activas en el noreste de México fueran suspendidas hasta que la situación de seguridad mejorara. Traducción: no envíen a nadie.
Es demasiado peligroso y cada dólar invertido es un dólar desperdiciado. Esa recomendación llegó a la oficina de McAllen el 19 de febrero. El agente especial a cargo la leyó, la archivó y esa misma noche convocó una reunión con los 5 agentes de su grupo de trabajo. Lo que dijo en esa reunión cambió todo. El agente especial a cargo de la oficina satélite de McAllen no era un burócrata. Era un tipo particular de operador que la DEA producía con poca frecuencia y valoraba con menos frecuencia todavía. Había entrado a la agencia en 1994, después de 4 años como policía encubierto en Houston, trabajando narco a nivel callejero. Hablaba español nativo, había nacido en Laredo, Texas, de padres mexicanos, y había crecido cruzando la frontera a pie cada fin de semana para visitar familia en Nuevo Laredo. Conocía Tamaulipas no como un analista que lee reportes, sino como alguien que había caminado sus calles, comido en sus mercados, y entendía intuitivamente algo que los cables clasificados de Washington nunca capturaban. ¿Cómo funciona el miedo en una ciudad controlada por el narco? Su nombre no aparece en ningún documento público. En los reportes internos de la DEA, que fueron parcialmente desclasificados años después a través de solicitudes FOIA, se le identifica únicamente como SAS McAllen o con un código alfanumérico. Lo que sí aparece es el registro de la reunión del 19 de febrero. No la transcripción completa, sino un memo interno que resume la decisión adoptada. El memo, fechado al día siguiente, dice textualmente que el equipo de McAllen propuso una operación de inteligencia pasiva contra la plaza de Reynosa que no requería coordinación con autoridades mexicanas, no implicaba cruce de frontera y se ejecutaría con recursos existentes de la oficina satélite. Inteligencia pasiva. Esas 2 palabras son la clave de toda la operación. Lo que el agente de McAllen entendió, y lo que Washington no podía ver desde 2.500 kilómetros de distancia, era que el problema en Tamaulipas no era operativo, era arquitectónico. Cada operación anterior había fracasado porque dependía de una estructura de cooperación que estaba comprometida desde la raíz. Policía Federal, Ejército, CEIDO, PGR. En algún punto de la cadena, alguien hablaba. Siempre. La solución no era mejorar la coordinación, era eliminarla por completo. El plan tenía una lógica brutal. Si no puedes operar dentro de México sin que el cartel se entere, entonces opera exclusivamente desde territorio estadounidense. No cruces la frontera, no hables con ninguna agencia mexicana, no toques al cartel directamente. En su lugar, construye un mapa de inteligencia tan detallado que puedas identificar cada pieza de la red, y luego, en lugar de arrestar a las piezas, hazlas desaparecer de una forma que el cartel no pueda distinguir de paranoia interna. No los capturas. Los haces sospechar unos de otros. Ese era el arma. No balas. Información. Los 6 agentes del equipo de McAllen tenían un perfil específico. Todos hablaban español con fluidez nativa. 4 de los 6 tenían familia en comunidades fronterizas mexicanas, lo que les daba acceso a redes informales de información que ningún cable clasificado podía replicar. 3 habían trabajado previamente en operaciones encubiertas de largo plazo, y el sexto, el más junior del grupo, era un analista de inteligencia de señales que había sido transferido de la NSA a la DEA 14 meses antes. Ese analista sería la pieza más importante de toda la operación, pero eso vendría después. La primera movida no fue dramática, fue silenciosa. El equipo necesitaba un mapa completo de la estructura de la cortina. No un mapa geográfico, un mapa humano. ¿Quién operaba el retén? ¿Quién lo financiaba? ¿Quién lo protegía? ¿Quién le reportaba a quién? Y lo más importante, ¿dónde estaban las fracturas? Porque toda organización criminal, sin importar cuán disciplinada parezca desde fuera, tiene fracturas internas. Rivalidades, desconfianzas, deudas personales, amantes compartidos, dinero que no cuadra. La cortina no era la excepción.
La primera fuente de inteligencia fue la más obvia y la más subestimada: el tráfico de llamadas telefónicas. El analista de señales del equipo, el ex NSA, tenía acceso legal a los registros de metadatos de llamadas que cruzaban las antenas celulares de McAllen, Hidalgo y el sur del condado de Starr. No el contenido de las llamadas, los metadatos. ¿Quién llamó a quién? ¿A qué hora? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? La ley estadounidense permitía este nivel de acceso sin orden judicial, cuando al menos un extremo de la comunicación estaba en territorio americano. Y los operadores del cartel en Tamaulipas llamaban constantemente a números en Texas, a familiares, a contactos logísticos, a cambistas de dinero, a abogados. En la primera semana, el analista procesó 3 meses de metadatos, 420,000 registros de llamadas entre antenas del sur de Texas y torres celulares, en un radio de 50 kilómetros de Reynosa. Utilizando un software de análisis de redes que la NSA había desarrollado originalmente para mapear células de Al-Qaeda en Irak, redujo esos 420,000 registros a 1,200 números que mostraban patrones consistentes con actividad de coordinación de narcotráfico. Patrones como llamadas de menos de 30 segundos a intervalos regulares, consistentes con reportes de halcones, llamadas a múltiples números en secuencia rápida, consistentes con cadenas de mando activando una alerta, llamadas nocturnas entre las 2 y las 5 de la mañana a números que solo recibían llamadas en esa franja horaria, consistentes con coordinación de cargamentos. De esos 1,200 números, el analista identificó un grupo nuclear de 47 que formaban el esqueleto de comunicaciones de la cortina. 47 teléfonos. Esa era la red. Pero identificar los teléfonos no era suficiente. Necesitaban nombres, necesitaban caras, necesitaban saber quién sostenía cada uno de esos 47 teléfonos. Y aquí entró la segunda fuente de inteligencia: los informantes civiles. No informantes del cartel, no infiltrados, civiles. Personas que vivían en Reynosa y cruzaban la frontera regularmente. Comerciantes del mercado Zaragoza que compraban mercancía en McAllen. Trabajadores con visa de cruce local que iban y venían cada día. Madres que llevaban a sus hijos a escuelas en Texas. Personas normales que, al cruzar la frontera, entraban a jurisdicción estadounidense y podían hablar sin que el cartel los escuchara. El equipo de McAllen no les pidió que espiaran, no les dio dinero, no los reclutó formalmente como informantes en ningún registro. Lo que hizo fue algo mucho más sutil y mucho más efectivo. Conversó. Un agente se sentaba en una cafetería de McAllen frecuentada por cruzafrontera. Otro visitaba el estacionamiento del centro comercial La Plaza, donde familias de Reynosa hacían compras los sábados. Un tercero iba a misa los domingos en una parroquia donde el 80% de la congregación vivía del lado mexicano. Y hablaban, no interrogaban, hablaban sobre la vida en Reynosa, sobre los retenes, sobre quién mandaba en tal colonia, sobre el sicario que le había quitado la tienda a don fulano, sobre el halcón que antes era empleado del Oxxo de la esquina. En 12 días de conversaciones casuales con aproximadamente 40 personas, el equipo construyó algo que 3 años de operaciones formales no habían logrado: un directorio humano de la cortina. No completo, pero suficiente. 34 de los 47 números del mapa de señales ahora tenían nombre, apodo o descripción física asociada. El mapa estaba tomando forma, y el cartel no tenía la menor idea de que existía. Aquí es donde la operación dejó de ser inteligencia y se convirtió en algo más. Algo para lo cual la DEA no tiene un nombre oficial. Los analistas que revisaron la operación años después la describieron con un término prestado de la CIA: degradación sistémica por manipulación de información interna. O en términos más simples, hicieron que el cartel se destruyera a sí mismo. La fractura que el equipo había buscado apareció en la semana 3. Y apareció donde siempre aparece en las organizaciones de narcotráfico: en el dinero. El análisis de metadatos reveló que uno de los 47 números nucleares
Un teléfono que el equipo había identificado como perteneciente al encargado financiero de la cortina estaba haciendo llamadas regulares a un segundo número que no pertenecía a la red del cartel. El segundo número estaba registrado a nombre de una empresa de bienes raíces en Brownsville, Texas. Una empresa que, según registros públicos del condado de Cameron, había adquirido 3 propiedades residenciales en los últimos 8 meses por un valor total de $1.2 millones. El financiero de la cortina estaba comprando casas en Texas con dinero del cartel, pero no para el cartel, para sí mismo. Esto no era inusual. En la economía interna del narcotráfico mexicano, la malversación es endémica. Los mandos medios desvían porcentajes de cada transacción. Lo hacen todos, pero lo hacen con discreción, manteniendo los montos dentro de márgenes que el liderazgo tolera implícitamente. Es el costo de hacer negocios. Lo que el financiero de la cortina estaba haciendo excedía cualquier margen tolerable. $1.2 millones en propiedades era una cantidad que, si el liderazgo del cartel del Golfo se enteraba, equivalía a una sentencia de muerte automática, sin juicio, sin advertencia, y el equipo de McAllen lo sabía. Lo que hicieron a continuación fue la primera jugada ofensiva de la operación, y fue devastadora. No denunciaron al financiero, no lo arrestaron, no intervinieron el dinero. En su lugar, hicieron algo que una operación antidrogas convencional jamás haría. Uno de los agentes, utilizando una línea telefónica descartable, comprada en efectivo en un Walmart de Edinburgh, envió un mensaje de texto anónimo a uno de los números identificados como jefe de sicarios de la cortina. El mensaje contenía únicamente la dirección de una de las propiedades en Brownsville y las palabras: "Pregúntale a tu contador cuánto costó". Un solo mensaje. 9 palabras. Sin firma. Sin amenaza. Sin contexto. No necesitaba contexto. En el mundo del narco, un mensaje anónimo con información específica sobre dinero desviado es una bomba nuclear, porque implica que alguien dentro de la organización habló. Y si alguien habló sobre el dinero, ¿sobre qué más habló? El efecto fue instantáneo y verificable. En las 48 horas siguientes, el analista de señales registró un incremento del 340% en el volumen de llamadas entre los números nucleares de la cortina. La frecuencia de las llamadas, su duración y los patrones de quién llamaba a quién cambiaron dramáticamente. Números que antes nunca se comunicaban directamente empezaron a hablar. Números que hablaban a diario dejaron de hacerlo. El cartel estaba en pánico y no sabía por qué. Lo que el equipo de McAllen había hecho era inyectar un parásito informacional en la red del cartel. No un virus que destruye, sino un parásito que genera desconfianza. Porque en una organización criminal donde la traición se castiga con la muerte, la sospecha de traición es casi tan destructiva como la traición misma. El financiero desapareció 5 días después del mensaje. Literalmente desapareció. Su teléfono dejó de emitir señal. Sus llamadas a la red de la cortina cesaron de un momento a otro. El equipo de McAllen nunca confirmó si fue ejecutado, si huyó o si fue levantado para interrogatorio. Pero el resultado operativo fue el mismo. La red perdió a su administrador financiero, y con el financiero se fue la persona que sabía dónde estaba cada dólar, quién había pagado a quién, qué policía estaba en nómina y cuánto costaba mantener la cortina operando cada semana. Imagina que le quitas el contador a una empresa de $14 millones mensuales. De la noche a la mañana, nadie sabe exactamente cuánto dinero entra, cuánto sale, a quién se le debe, ni quién está robando. Esa fue la semana 3. En la semana 4, el equipo de McAllen repitió la jugada, pero esta vez no atacaron el dinero, atacaron la comunicación. El analista de señales había identificado que la red de halcones de la cortina, los vigías que reportaban movimientos en la carretera, dependía de un sistema de radios Nextel de frecuencia cerrada, coordinado por un individuo al que la red llamaba el técnico. El técnico era quien programaba los radios, distribuía los dispositivos
y mantenía el sistema funcionando. El equipo no podía interceptar las comunicaciones del Nextel desde territorio estadounidense, pero podían hacer algo más simple y más efectivo. Uno de los agentes localizó que el técnico cruzaba la frontera cada jueves para comprar equipo electrónico en una tienda de McAllen. El agente esperó. El jueves siguiente, cuando el técnico cruzó, fue detenido por agentes de aduanas y protección fronteriza en un control de rutina. La detención fue legítima. El técnico tenía una orden pendiente por un cargo menor de 2006, una multa de tránsito no pagada que se había convertido en orden de arresto. Lo retuvieron 72 horas por el cargo menor, 72 horas durante las cuales la red de halcones de la cortina operó sin mantenimiento técnico. En esas 72 horas, 6 radios Nextel fallaron por falta de reprogramación de frecuencia. 6 halcones quedaron ciegos. 6 puntos de vigilancia de la carretera federal dejaron de reportar. Cuando el técnico fue liberado y regresó a Reynosa, se encontró con un problema. El jefe de sicarios quería saber por qué los radios habían fallado, y por qué el técnico había desaparecido 3 días, y por qué su desaparición coincidía exactamente con la desaparición del financiero la semana anterior. ¿Coincidencia? En el mundo del narco, las coincidencias no existen. Solo traiciones que todavía no se han confirmado. El técnico fue retirado de su puesto. No ejecutado, hasta donde el equipo pudo determinar, pero removido de la red de comunicaciones y reemplazado por alguien menos competente. Un reemplazo que tardó 2 semanas en reconfigurar el sistema de radios. 2 semanas durante las cuales la vigilancia de la cortina operó con la mitad de su capacidad. Fin de la semana 5. La red había perdido a su financiero y a su técnico de comunicaciones, y el equipo de McAllen no había cruzado la frontera, no había hecho una sola llamada a una agencia mexicana y no había disparado un solo tiro. Lo que ocurrió en las semanas 6 a 8 fue lo que los teóricos de redes llaman fallo en cascada. Cuando remueves nodos críticos de una red descentralizada, la red no se debilita proporcionalmente, se debilita exponencialmente, porque cada nodo eliminado pone presión adicional sobre los nodos restantes, que a su vez se vuelven más vulnerables. El financiero había desaparecido, el técnico había sido removido, y ahora, el veneno más letal que el equipo de McAllen había inyectado, la desconfianza, estaba haciendo su trabajo sin necesidad de intervención adicional. El análisis de señales de la semana 6 reveló algo que el equipo no había anticipado completamente. Los patrones de comunicación de la cortina se habían fragmentado. Lo que antes era una red jerárquica con líneas de reporte claras, se había convertido en un archipiélago de grupos que se comunicaban entre sí con reluctancia creciente. El jefe de sicarios hablaba con su grupo. El encargado de logística hablaba con el suyo. Pero entre ellos, la comunicación había caído un 60%. Cada grupo sospechaba que el otro estaba comprometido. Y ninguno podía verificarlo porque el sistema de comunicaciones seguro ya no funcionaba de manera confiable. El equipo de McAllen decidió acelerar. La 6ª semana, un segundo mensaje anónimo fue enviado. Esta vez no al jefe de sicarios, a un nivel más arriba, al número que el equipo había identificado como el enlace entre la cortina y el liderazgo regional del Cartel del Golfo en Matamoros. El mensaje contenía una información específica: el número de serie de un vehículo blindado que la cortina utilizaba para escoltar cargamentos de droga. Un número de serie que, según los registros del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, coincidía con una camioneta robada en Laredo 11 meses antes. Junto al número de serie, una sola línea. La DEA ya tiene esto. Esta vez, el mensaje no implicaba malversación. Implicaba algo peor. Implicaba que alguien dentro de la cortina estaba dando información a la DEA, que había un informante. En el narcotráfico mexicano, la acusación de ser informante es la forma más eficiente de destruir a una persona. No necesitas probar nada. La sospecha es suficiente, porque el costo de estar equivocado, dejar vivo a un informante,
es infinitamente mayor que el costo de eliminar a un inocente. El efecto de este segundo mensaje fue medible en horas, no en días. Esa misma noche, el analista de señales registró una serie de llamadas cortas y urgentes entre el enlace de Matamoros y el jefe de sicarios de la Cortina. Al día siguiente, según fuentes de inteligencia que la DEA obtuvo posteriormente, se convocó una junta de emergencia, una reunión de la cúpula local del cartel en una propiedad rural al sur de Reynosa. El equipo de McAllen no tenía acceso a lo que se discutió en esa junta, pero tenía acceso a lo que pasó después. En las 72 horas siguientes a la junta, 3 operadores de la Cortina fueron levantados por el propio cartel, desaparecidos, extraídos de sus domicilios por compañeros armados y transportados a ubicaciones desconocidas para interrogatorio. El cartel estaba buscando al informante, el informante que no existía. Esto es lo que la teoría de manipulación de información llama un bucle de retroalimentación negativa. El equipo de McAllen introdujo una señal falsa, la existencia de un informante, en el sistema. El sistema reaccionó buscando al informante. Al no encontrarlo, la conclusión lógica dentro del sistema no fue «el informante no existe», sino «el informante está mejor escondido de lo que pensamos», lo que generó más búsqueda, más desconfianza, más interrogatorios internos, más desapariciones. Cada persona desaparecida por el propio cartel era una persona menos operando la Cortina, y cada desaparición generaba más miedo entre los operadores restantes, que ahora no solo temían a la DEA y al ejército, sino a su propia organización. La semana 7 trajo la tercera jugada, y esta fue la más elegante. El equipo había identificado que la cadena de suministro de armas de la Cortina dependía de un proveedor específico en Texas. Un ciudadano estadounidense con residencia en Pharr, que compraba rifles semiautomáticos AR-15 y AK-47 en tiendas de armas legales, los modificaba en un taller mecánico y los pasaba a través de un hormiga, un traficante que cruzaba las armas en pequeñas cantidades ocultas en vehículos modificados. Este sí era un delito federal en territorio estadounidense. Tráfico de armas, modificación ilegal, exportación sin licencia. El equipo de McAllen tenía toda la autoridad legal para actuar, pero no lo arrestaron. En su lugar, un agente visitó al proveedor en su taller mecánico, sin orden de arresto, sin equipo táctico, solo. Se identificó como agente federal, le mostró fotografías del taller tomadas por vigilancia, le leyó una lista parcial de transacciones que la DEA había rastreado y le hizo una propuesta simple. Deja de vender. No te arrestamos. No incautamos nada. Solo deja de vender. Hoy. El proveedor aceptó, porque la alternativa era 15 años de prisión federal. La Cortina perdió su fuente de armas, no por un operativo espectacular, por una conversación de 20 minutos en un taller mecánico. Y al igual que con el financiero y el técnico, la pérdida del proveedor de armas generó una reacción en cadena. Los sicarios de la Cortina reportaron a sus superiores que los suministros se habían detenido. Los superiores exigieron explicaciones. El proveedor no respondía. La conclusión dentro del cartel fue la misma que con el financiero y el técnico: otra traición. Para la semana 8, el mapa de señales del equipo de McAllen mostraba una red en colapso. De los 47 números nucleares originales, 11 habían dejado de emitir señal completamente. 8 mostraban patrones de uso errático consistentes, con personas que cambian de teléfono frecuentemente por miedo a ser rastreadas. Los 28 restantes seguían activos pero con un volumen de comunicación un 70% inferior al baseline de febrero. Un oficial de inteligencia de la DEA que revisó la operación posteriormente, en un reporte interno que fue parcialmente filtrado a periodistas en 2014, describió el estado de la Cortina en la semana 8 con una metáfora médica que captura exactamente lo que estaba ocurriendo. No le cortamos la cabeza a la serpiente, le infectamos la sangre. Para cuando se dieron cuenta de que estaban enfermos, cada órgano estaba comprometido.
La semana 9 comenzó con un evento que el equipo de McAllen no provocó directamente, pero que su operación hizo inevitable. El jefe de sicarios de la Cortina, el hombre que comandaba entre 30 y 45 hombres armados en el retén, desertó. No fue arrestado, no fue capturado, no huyó por miedo a la DEA o al ejército. Huyó por miedo a su propio cartel. Después de 3 interrogatorios internos, en los que le exigieron identificar al informante que él sabía que no podía identificar porque no existía, después de ver desaparecer al financiero, al técnico y a 3 de sus propios hombres, y después de recibir una llamada de Matamoros que, según la inteligencia de señales, duró menos de 90 segundos con un tono que no requería traducción, el jefe de sicarios hizo lo que cualquier operador racional haría en esas circunstancias. Tomó $200,000 de la caja de la Cortina, cruzó la frontera por un punto no vigilado al oeste de Reynosa y se entregó a agentes de ICE en la estación de Roma, Texas. Su entrega fue procesada como un caso de inmigración, no como inteligencia. El equipo de McAllen se enteró 48 horas después, cuando un contacto en ICE les pasó la información de forma extraoficial. Para ese momento, el jefe de sicarios ya había sido transferido a un centro de detención en Pearsall, donde eventualmente cooperaría con fiscales federales a cambio de una sentencia reducida. Lo que el jefe de sicarios reveló en sus primeros interrogatorios confirmó todo lo que el mapa de señales había indicado. La Cortina estaba en estado de paranoia terminal. Los operadores restantes no confiaban unos en otros. El liderazgo de Matamoros había ordenado una limpieza, una purga interna para eliminar supuestos informantes. Y esa limpieza estaba removiendo exactamente a las personas que mantenían la operación funcionando. El cartel se estaba amputando sus propios miembros buscando una enfermedad que no existía. Las semanas 10 y 11 fueron observación pura. El equipo de McAllen dejó de intervenir. No enviaron más mensajes. No detuvieron a más operadores. No contactaron a más proveedores. Simplemente observaron cómo el sistema colapsaba bajo el peso de su propia desconfianza. El mapa de señales contaba la historia en tiempo real. Semana 10. De los 47 números nucleares originales, solo 19 seguían activos. El volumen total de comunicación de la red había caído un 84% respecto al baseline. Los patrones de llamadas ya no mostraban estructura jerárquica. Eran aleatorios, caóticos, consistentes con individuos operando de forma aislada, sin coordinación central. Un agente del equipo que había estado monitoreando los cruces fronterizos reportó un dato que resumía el estado de la Cortina mejor que cualquier análisis de señales. En las 2 semanas anteriores, el número de vehículos con placas de Tamaulipas que cruzaban a Texas por el puente de Hidalgo se había incrementado un 23% respecto al promedio mensual. Gente huyendo. No turistas. No compradores. Hombres solos, en edad militar, cruzando con bolsas pequeñas y sin fecha de retorno. Los operadores de la Cortina estaban abandonando la plaza. No todos, no de forma coordinada, pero uno por uno. Los sicarios, halcones y operadores logísticos que entendían lo que estaba pasando, que veían desaparecer a sus compañeros sin explicación y sentían la presión del liderazgo exigiendo resultados que ya no podían entregar, estaban tomando la decisión individual y racional de salir. En la semana 11, el equipo de McAllen tomó una última acción, no una jugada de inteligencia, una jugada burocrática. El agente a cargo redactó un informe detallado de la operación y lo envió por canal seguro a la oficina de la DEA en Houston, que supervisaba las operaciones en el sur de Texas. El informe documentaba la degradación de la Cortina, incluía el mapa de señales completo y concluía con una evaluación que decía textualmente: la capacidad operativa del punto de control designado, la Cortina, ha sido degradada en un nivel estimado del 85-90%, sin acción directa, sin bajas y sin compromiso de fuentes o métodos. La respuesta de Houston llegó al día siguiente, un correo electrónico de una sola línea del supervisor regional. No decía «buen trabajo»,
No decía operación exitosa, decía ¿quién autorizó esto? Esa pregunta definió todo lo que vendría después. Pero antes de llegar a Washington, el amanecer del 14 de marzo llegó primero. El ejército mexicano realizaba patrullas de reconocimiento periódicas por la carretera federal entre Reynosa y la frontera. No eran operativos de combate, eran patrullas de presencia. Vehículos militares recorriendo la ruta, verificando el estado de la carretera, registrando posiciones de retenes del cartel. Cada semana, la patrulla reportaba la presencia de la Cortina, hombres armados, vehículos blindados, conos en la carretera, comunicación por radio. Un retén operando con disciplina militar que el propio ejército no siempre igualaba. El 14 de marzo de 2009, la patrulla llegó al punto GPS que correspondía a la Cortina y encontró silencio. El reporte militar, que fue obtenido posteriormente por periodistas mexicanos a través de solicitudes de transparencia, describe la escena con la prosa burocrática del ejército mexicano. Pero entre las líneas formales la imagen es inquietante. Vehículos abandonados con las llaves en el contacto, 4 camionetas tipo pick-up, 2 de ellas con blindaje artesanal, un puesto de vigilancia improvisado con una silla de plástico, una mesa plegable y 3 radios Motorola apagados. 14 cargadores de munición AK-47, vacíos pero no usados, apilados como si alguien los hubiera dejado organizados antes de irse. Vasos de unicel con café. Un plato con restos de comida. 0 personas. 0 resistencia. 0 disparos. El oficial al mando de la patrulla contactó a su superior por radio y reportó lo que encontró. La respuesta, según el reporte, fue una instrucción de asegurar el perímetro y esperar refuerzos. El oficial respondió que no había nada que asegurar. No había nadie contra quien asegurar. La Cortina, el punto de control que por 3 años había sido la arteria principal del cartel del Golfo en el noreste de Tamaulipas. El retén que generaba $14 millones al mes, que empleaba a entre 30 y 45 sicarios permanentes, que había derrotado 7 operaciones de la DEA, que funcionaba con más eficiencia que cualquier operación de seguridad del gobierno mexicano en la región, había dejado de existir. No por un operativo militar, no por una orden de arresto, no por un dron, un helicóptero o una unidad de fuerzas especiales. Por 6 agentes, 11 semanas, 2 mensajes de texto, 1 conversación en un taller mecánico y una detención de tránsito de 72 horas. El costo total de la operación, según la estimación del informe interno de la DEA, fue de aproximadamente $12,000. Gasolina, teléfonos descartables, comida y horas extra no autorizadas. $12,000 para desmantelar una operación de $14 millones al mes. Ahora, la parte de esta historia que nadie en la DEA quiere que conozcas. Cuando el informe del equipo de McAllen llegó a Washington, la reacción no fue orgullo. Fue pánico burocrático. El problema no era el resultado era espectacular. El problema era el proceso, o más precisamente, la ausencia de proceso. El equipo de McAllen había ejecutado una operación de inteligencia ofensiva contra una organización de narcotráfico extranjera sin autorización de la Sección de Operaciones Especiales, sin coordinación con el Departamento de Estado, sin notificación a la Embajada de Estados Unidos en México, y en violación directa de la recomendación de suspender operaciones en Tamaulipas. Cada uno de estos puntos era una infracción administrativa seria. Juntos, constituían lo que un abogado de la DEA describió años después en una entrevista como una pesadilla de supervisión institucional. Porque si la operación se hacía pública, si el gobierno mexicano se enteraba de que la DEA había manipulado activamente la estructura de un cartel en territorio mexicano mediante desinformación, sin siquiera informar a sus contrapartes mexicanas, las consecuencias diplomáticas serían devastadoras. Y había un problema adicional, un problema que los abogados de la DEA identificaron inmediatamente y que el equipo de McAllen, enfocado en la operación, no había considerado completamente.
Los mensajes anónimos. Los 2 mensajes de texto enviados al cartel contenían información verdadera. La dirección de la propiedad en Brownsville era real. El número de serie del vehículo era real. Esta información provenía de bases de datos federales de Estados Unidos. Compartir información de bases de datos federales con miembros de una organización criminal extranjera, incluso de forma anónima, incluso con fines operativos, caía en una zona gris legal que nadie en la estructura de mando de la DEA quería explorar. ¿Los agentes de McAllen habían violado la ley? Probablemente no. La información compartida era de dominio público o accesible a través de registros abiertos. Pero la intención detrás de compartirla, provocar una reacción violenta dentro de una organización criminal, planteaba preguntas éticas que la DEA no estaba preparada para responder. Porque seamos directos. Los mensajes enviados por el equipo de McAllen provocaron la desaparición de al menos 3 personas dentro del cartel. Personas que fueron levantadas, interrogadas y posiblemente ejecutadas por su propia organización. Personas que, al menos en el caso del financiero, eran culpables de delitos, pero no habían sido juzgadas por ningún tribunal. La DEA había utilizado la violencia interna del cartel como arma operativa. Había convertido la brutalidad del narcotráfico en una herramienta de desmantelamiento. Y eso, independientemente de su efectividad, era un territorio donde ninguna agencia federal quería ser encontrada. La resolución fue la que siempre es en estos casos. Silencio institucional. El equipo de McAllen no fue sancionado formalmente, tampoco fue reconocido. El agente a cargo fue transferido a la oficina de El Paso 4 meses después, en lo que oficialmente fue una rotación programada. 2 de los 5 agentes restantes fueron reasignados a escritorio. El analista de señales regresó a la NSA. El informe de la operación fue clasificado. No destruido. Clasificado. Lo que significa que existe en algún archivo de la DEA con una etiqueta que dice que no puede ser revelado por razones de seguridad operativa. Lo que se filtró, lo que periodistas como Anabel Hernández y reporteros de Inside Crime pudieron reconstruir años después a partir de fuentes dentro de la DEA y declaraciones parciales en procesos judiciales federales, es un esqueleto incompleto de la historia. Pero el esqueleto es suficiente para entender lo que pasó. Y lo que pasó después. La cortina nunca fue restablecida. No de la misma forma. El cartel del Golfo eventualmente colocó vigilancia en la carretera de nuevo, pero nunca reconstruyó la infraestructura de la cortina. Los 30-45 sicarios permanentes, el sistema de radios, los vehículos blindados, la red de halcones, la estructura financiera. Todo eso requería años de construcción y un nivel de confianza interna que la operación de McAllen había destruido permanentemente. Y esto revela la lección más importante de esta historia. Una lección que Washington no quiso aprender entonces y probablemente no quiere aprender ahora. La debilidad fundamental de toda organización de narcotráfico no es la violencia, no es el dinero, no es la logística, es la confianza. Porque estas organizaciones operan fuera de la ley, no tienen contratos, no tienen tribunales, no tienen recursos legales. Lo único que mantiene la estructura unida es la confianza entre sus miembros, confianza de que el dinero será repartido, confianza de que las órdenes serán cumplidas, confianza de que nadie está hablando con la DEA. Destruye la confianza y la estructura se destruye sola. 6 agentes en McAllen entendieron esto. Intuitivamente, no teóricamente, entendieron que no necesitaban más recursos, más autorización, más tecnología, ni más cooperación internacional. Necesitaban una cosa: información precisa sobre las fracturas internas de la red y la paciencia para dejar que esas fracturas hicieran el trabajo. La ironía es que el método que usaron, degradación sistémica por manipulación de información, no fue inventado por la DEA. Fue inventado por la CIA durante la Guerra Fría para desestabilizar células comunistas en Europa del Este, y antes de eso, fue utilizado por el MI5 británico contra la inteligencia alemana en la Segunda Guerra Mundial
Cuando el sistema de doble agentes XX convenció al alto mando nazi de que su red de espías en Inglaterra estaba intacta, cuando en realidad cada uno de ellos había sido capturado. La técnica tiene 70 años. La DEA tenía acceso a toda la literatura, y aún así, cuando 6 agentes la aplicaron con éxito, la agencia prefirió enterrar la evidencia en lugar de aprender de ella. Un exagente de la DEA que trabajó en la oficina de Houston durante ese periodo y que pidió no ser identificado, dijo algo en una entrevista que resume toda esta historia en una frase. La DEA gasta $3,000 millones al año en la guerra contra las drogas. Esos 6 tipos gastaron lo que cuesta una camioneta usada, y el resultado fue el mismo. Ese es el problema. No que funcionó, sino lo que implica que funcionó. Lo que implica es que la guerra contra el narcotráfico, tal como está estructurada, no está diseñada para ser eficiente. Está diseñada para ser grande, para justificar presupuestos, para alimentar burocracias, para producir conferencias de prensa con mesas llenas de armas decomisadas y paquetes de droga apilados para las cámaras. La operación de McAllen no producía conferencias de prensa, no producía fotografías, no producía arrests estadísticos, producía resultados, y en Washington los resultados sin visibilidad política son resultados que no existen. Esto es lo último que necesitas saber. El 15 de marzo de 2009, un día después de que la patrulla del ejército encontrara la cortina vacía, un reportero del periódico El Mañana de Reynosa publicó una nota breve en la sección de seguridad. La nota decía que un retén del crimen organizado en la carretera federal había sido abandonado, posiblemente debido a disputas internas entre facciones rivales. Disputas internas. Esa fue la explicación oficial, la explicación que el cartel creía, la explicación que el gobierno mexicano aceptó, la explicación que Washington prefirió. Nadie en Reynosa, nadie en Matamoros, nadie en Ciudad de México, nadie en el propio cartel del Golfo supo jamás que 6 agentes federales americanos, sentados en una oficina alquilada del otro lado del río, habían desmontado la operación más rentable de la frontera noreste, sin cruzar una sola vez al territorio mexicano. Y eso, quizás, es la prueba más contundente de que funcionó. Porque la mejor operación de inteligencia no es la que el enemigo descubre y no puede detener. Es la que el enemigo nunca sabe que existió. Al amanecer del 14 de marzo, el punto de control estaba vacío. Nadie vino a reclamarlo.